Ir. Esa va a ser la misión que la visión que Dios nos ha dado y la visión en la que vamos a caminar todo el próximo año como iglesia. Ir. Y esta serie nos va a preparar para que nosotros podamos entender lo que debemos de hacer, quién debemos ser para poder ir. El llamado, la vida y la misión de un discípulo tiene que ver con venir, porque para poder ir primero tienes que venir. Tienes que venir a Jesús para poder luego ir. Pero también tiene que ver con ser. Un discípulo tiene que ser aquello para lo que su maestro lo ha llamado y luego va a ir. Y tenemos que entender esto. Y estas 3 semanas vamos a estar viendo esto y al final de la reunión vamos a estar orando juntos para que el Señor nos prepare para ir. Yo creo que es el tiempo de nosotros como iglesia de ir. En cualquier forma, con cualquier método, en cualquier lugar debemos de ir y llevar el evangelio, llevar el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. El Señor nos ha llamado para que seamos discípulos, matetes. La palabra discípulos viene del original griego matetes, que viene de la palabra de donde se origina matemáticas. Matetes, el que aprende, el que escucha. Mantanos o matemáticas, el que está dispuesto a escuchar y aprender intencionalmente al observar y al investigar. Este es un discípulo, el que aprende intencionalmente, el que está escuchando, el que está preguntando, el que está observando y está aprendiendo. Y Dios nos ha llamado, Jesús nos ha llamado a nosotros a ser discípulos, a ser matetes, aquellos que aprenden, aquellos que viven una vida para Él. Y hay varias implicaciones. Hoy voy a compartirles acerca del llamado. La próxima semana vamos a ver acerca de la vida del discípulo y lo vamos a terminar con la misión de un discípulo. Somos llamados a discípulos y nuestra vida entera debe de ser un aprendizaje al escuchar y contemplar a Jesús, quien es nuestro maestro. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Leamos su palabra, escudriñemos su palabra, porque sus palabras son vida, son verdad. Y a través del escuchar su palabra nosotros sabemos lo que Él quiere. Pero no nada más a través de escuchar su palabra. El discípulo no nada más escucha al maestro, sino que ve al maestro, contempla al maestro y aprende de lo que el maestro es. Y tú y yo pudiéramos decir, pero nosotros no vemos a Jesús, pero tenemos su espíritu. Y su espíritu, Jesús nos dijo, nos enseñaría todas las cosas. Y su espíritu nos revelaría quién es Jesús. Entonces un discípulo es aquel que escucha a su maestro, que aprende de su maestro, que contempla a su maestro. Vamos a hablar de todas estas cosas. El llamado, la vida y la misión de un discípulo. Pueden decir, soy un discípulo. Soy un discípulo, somos discípulos de Jesús. Como discípulos de Jesús nosotros tenemos que identificarnos con nuestro maestro. Hay una diferencia entre ser discípulo y decir que eres el que va a la iglesia, por ejemplo, o decir que eres a lo mejor incluso cristiano. De hecho, la palabra cristiano no se originó en Jesús. Jesús no dijo, ustedes se van a llamar cristianos. Les llamaron cristianos otras personas, haciendo referencia a los que creían en Cristo. Pero Jesús dijo, ustedes son mis matetes, ustedes son mis discípulos. Ustedes son mis discípulos. Y Él nos ha llamado a ser discípulos de Jesús. Él nos ha llamado a ser sus discípulos. Hoy hablaremos del llamado, el llamado de un discípulo, porque todo comienza cuando Jesús nos llama. Cuando Jesús hace un llamado a nuestras vidas. Cuando Jesús habla a nosotros, escuchamos su voz y estamos nosotros en ese lugar en el que podemos decir, o sigo al maestro o no lo sigo. O camino con Él o sigo mi camino. El llamado de Jesús a nuestras vidas. Jesús llamó a sus 12 discípulos y los siguieron. Luego llamó a más. En una ocasión dice que mandó a 70, que también eran sus discípulos.
Y luego llamó a más y había más gente que se acercaba a él. Multitudes de hecho lo seguían. Hasta 5,000, 10,000, ¿no? 5,000 sin contar las mujeres, ni los niños. Multitudes de personas lo seguían y pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿a cuál de los discípulos vamos a nosotros agarrar para poder ver cuáles son las características de un discípulo? Y hay muchas, o sea, de los 12 discípulos y de otros más que siguieron a Jesús, pudiéramos aprender. Pero hoy vamos a ver las implicaciones del llamado de Jesús en la historia de alguien que rechazó el llamado de Jesús. Alguien que rechazó el llamado de Jesús. ¿Se recuerdan de la historia del joven rico? Nos enseña lo que implica ser un discípulo. Curiosamente, aquel que rechazó a Jesús es en la historia en la que más fácilmente podemos encontrar lo que implica el llamado de Jesús para un discípulo. Y a través de estas enseñanzas nosotros debemos de afirmar nuestra fe en saber que somos discípulos de Jesús. Y si por un momento a lo mejor hemos dudado, es el momento de afirmarnos y decir, o soy discípulo o soy nada más uno de los que anda ahí. Porque había mucha gente que no era discípulo entre todos los que andaban ahí. Había seguidores. De hecho, Jesús dijo en algún momento, ustedes nomás me siguen porque hago milagros, por la comida que les doy, ¿no? Pero los discípulos eran aquellos que aprendían de él, que vivían con él, que lo observaban, y otras cosas que luego vamos a estar viendo a través de estas enseñanzas. La historia del joven rico nos enseña cuáles son las implicaciones del llamado de Jesús para nuestras vidas. En Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31 vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a ver 3 cosas que podemos aprender de lo que implica el llamado de Jesús para nuestra vida y con lo que tiene que ver ser un discípulo. Marcos 10, versículo 17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Fíjense en esto, se arrodilla. Y cuando tú piensas en alguien que se arrodilla, tú dirías, se rindió a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros ahorita asociamos a las personas que se rinden, que se arrodillan o incluso que se acercan al altar con las personas que están recibiendo a Jesús o rindiéndose a Jesús. Y este hombre se arrodilló, dices, llegó corriendo. ¿Alguno de ustedes ha corrido al altar alguna vez? Arrodillarse, ¿no? Este hombre lo hizo. Corrió y se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era un joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso cara larga. Me gusta esta versión. Puso cara larga. En otra versión dice se entristeció. Puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de las palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús les miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios. Pero no para con Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús.
Y les aseguro que todo lo que hayan dejado, casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirán ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Y el hombre rico se fue triste, se entristeció, puso cara larga. Jesús lo llamó, él se acercó y Jesús le dice: ven y sígueme. Y no lo quiso hacer. Este hombre empieza y llega y se arrodilla corriendo, animado, con el deseo. Y lo primero que le dice es: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y cuando pensamos en esa pregunta, pensamos muchas veces en lo que nosotros hemos dicho. ¿Cuántas veces nosotros mismos a lo mejor hemos hecho esa pregunta, pero con otras diferentes palabras? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: ¿cuál es tu voluntad? Yo lo he dicho, yo lo he orado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguno de ustedes ha dicho eso? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré. Señor, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué debo de hacer? Y muchas otras oraciones más que se asemejan a la oración y a lo que estaba diciendo este joven cuando viene y le dice: maestro rico, ¿qué debo de hacer? La gran pregunta es para nosotros si todas estas oraciones las hacemos realmente de corazón, si realmente entendemos lo que estamos preguntando, ¿no? Porque a veces si le hemos preguntado a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y si nos dijera, como le dijo a este joven, ¿no? Muchos de nosotros diríamos no, y pudiéramos poner la misma cara que puso este joven. Y estas son las implicaciones del llamado de Jesús. Jesús nos enfrenta y Jesús, aquellos que llama, los instruye, aquellos que llama, les habla lo que requiere de ellos. Y este hombre se acerca con una buena intención, con mucho deseo, con mucho ánimo. Y Jesús le dice: esto es lo que tienes que hacer. Y vemos la primera implicación del llamado de Jesús a nuestra vida. Y es que para ser discípulos se requiere un compromiso sin reservas. Para ser discípulo de Jesús se requiere un compromiso sin reservas. No podemos darle una parte, ni podemos darle la mitad, ni podemos retener nada, porque Jesús no acepta tal cosa. En el versículo 21 dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Fíjense en esto: Jesús sintió profundo amor por él, aunque conocía dónde estaba su corazón. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando le dijo esto, el hombre se puso triste porque tenía reservas. En la entrega que Jesús requiere de nosotros no se puede retener nada. Y no puede faltar nada. Un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Jesús. Y esta es la gran diferencia entre aquellos que con mucho ánimo, como este hombre, como este joven, se acercan a veces a Dios y se acercan a veces a la iglesia y se acercan a veces a los movimientos cristianos, ¿no? O se acercan a veces a una reunión con ánimo, pero cuando entienden las implicaciones de lo que es ser un discípulo, dicen: mejor no. Porque Jesús no acepta un medio corazón. Jesús no acepta solamente una parte. Jesús no acepta que solamente queramos servirlo en las cosas que nos parece fácil servirlo. A veces queremos servir a Jesús en las cosas que nos parecen fáciles, en las cosas que nos parecen que no son tan difíciles para nosotros. Pero Jesús, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, va al lugar que nos cuesta trabajo. Y va con este hombre al lugar donde sabía que tenía una reserva.
Porque él le dice, ya cumplí todo, no mato, no he adulterado, he hecho toda la ley, la cumplo totalmente la ley. Y en cierto momento él decía, ya estoy listo, no necesito nada más. Pero Jesús, conociendo los corazones, le dice, necesitas hacer esto porque tu corazón está pegado todavía a las cosas de este mundo. Y Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestra vida. Él sabe en qué lugar nosotros todavía le tenemos reservas. Nosotros aquí no lo sabemos, yo no lo sé. Usted no sabe las reservas que yo pudiera tener. Pero Él conoce en qué lugar yo quiero todavía tener control. Y es por eso que cuando nos acercamos a Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es decir, rendirnos realmente y decir, Señor, ayúdanos a poder entregar el control en todas las áreas de nuestra vida. En todas aquellas áreas que a lo mejor batallo y sabemos cuáles son, ¿sí o no? Sabemos cuáles son las áreas en las que nosotros estamos batallando para cederle el control a Dios. ¿Cuánto más no lo va a saber Él? Y el joven rico se puso triste porque no estaba dispuesto a entregarlo todo. Tenemos que estar dispuestos a empezar de nuevo, a volver a empezar. Un discípulo es aquel que una vez que se acerca a Jesús, todo aquello que creía, todo aquello que había almacenado, todo aquello que había adquirido, todo aquello que había tenido, con la que había tenido una experiencia, lo pone a un lado para decir, ahora estoy dispuesto a aprender. La mayor característica de un discípulo es la disposición para aprender. Es por eso que la Biblia dice que aquellos que los sabios, ¿no? Que Dios escogió a aquellos que lo menospreciado, porque los sabios de este mundo dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesús, no necesito que nadie me enseñe. Pero como discípulos nosotros tenemos que ser capaces de empezar de nuevo, aún en todas las ideas que tenemos ya preconcebidas, y empezar a escuchar la voz de Jesús para cambiar nuestra forma de vida. La obediencia de un discípulo tiene que ser sin reservas, porque la obediencia es una acción y no una intención. No basta con que nosotros tengamos buenas intenciones de seguir a Jesús. El joven rico tenía las buenas intenciones de seguir a Jesús. Tenía las buenas intenciones de ser un discípulo. Tenía las buenas intenciones de hacer lo que le dijeran. Pero cuando llega el momento de obedecer en aquello que le costaba trabajo, no lo pudo hacer. ¿En dónde está nuestra obediencia? Cuando escuchamos el llamado de Jesús a nuestra vida. En 1 de Pedro 1, versículo 14 al 16 dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora tenemos que vivir en obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Y la característica mayor de un discípulo es que escucha la instrucción y obedece la instrucción de su maestro una y otra vez. Es por esto que la palabra matetes es la misma palabra que matemáticas, porque en las matemáticas, si tú sumas 2 más 2 siempre son 2. Ahora dicen que son 4, perdón. Estas eran otras matemáticas que me enseñaban allá en México. Si tú sumas 2 más 2 siempre son 4. Ahora dicen que son 22, ¿no? Sumas 2 más 2 son 22, pero no. Sumas 2 más 2 son siempre 4. Las matemáticas siempre tienen el mismo resultado. Y en el sistema de Dios, el discípulo está llamado para que escuche la instrucción y camine en esa instrucción una y otra vez, igual que como en las matemáticas repetitivas, que es una disciplina en la que nosotros vivimos, es una disciplina en la que nosotros decidimos caminar, en la que nosotros decidimos permanecer. El discípulo es aquel que tiene un compromiso sin reservas, que va hasta el final, porque no es lo importante empezar la carrera, sino terminarla. No es lo importante empezar la carrera, sino terminarla. Y Jesús sabía lo que había en el corazón del joven rico, que su corazón estaba todavía ligado a las riquezas de este mundo. Estaba todavía ligado al decir, yo tengo que tener el control de esto.
Es cierto que no hago cosas que le hagan daño a otro, pero no he decidido rendir todo el control de mi vida a Dios. Las implicaciones del llamado. Lo más importante y lo más tremendo cuando pensamos en los discípulos que el Señor llamó, en aquellos que encontramos en la palabra del Señor, vemos personas dispuestas a entregarlo todo. Y no nada más dispuestas, sino que lo entregaron todo. Que vendían sus cosas, que se despojaban de todo porque sabían que el llamado de aquel que les había hablado era algo sobrenatural, era algo poderoso. Habían escuchado al maestro. Y a lo mejor pudiéramos decir, sí, pero ellos estaban escuchando a Jesús en persona, ¿no? Si yo lo escuchara, yo también aventaba todo y dejaba todo y lo seguía. La realidad es que tenemos al Espíritu que nos llama de la misma forma. Y nosotros podemos escuchar ese llamado si escuchamos, si abrimos nuestro corazón, y podemos dejar que ese llamado se haga tan vivo como se hizo en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida del apóstol Pablo. Que tú dices, ¿cómo es que Dios tenía esta pasión? Era porque escucharon. De hecho, el apóstol Pablo no miró a Jesús en persona. El apóstol Pablo vio una visión y después de esa visión tuvo que caminar en fe. Pero ese anhelo de escuchar y de seguir caminando en lo que le habían llamado, de ser un verdadero discípulo, ardía en su corazón. Y un discípulo es aquel que cuando escucha al maestro, arde su corazón. Arde su corazón. Así como cuando estabas enamorado y escuchabas la voz de tu novio o novia, que no se asemeja en nada a lo que implica la voz del Espíritu en nuestro corazón, pero a lo mejor nos ayuda a entender un poquito lo que tiene que suceder en nuestro corazón, cómo debe de arder en nuestro corazón, ¿no? Cómo palpitaba nuestro corazón, cómo palpita nuestro corazón. Jesús llamó a este hombre y le dijo: ve, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ven y sígueme. Pero este hombre no pudo entregar todo, no pudo vivir sin reservas. Lo primero que implica el llamado de Jesús es vivir un compromiso para Él sin reservas. Lo segundo es que para poder entregarnos a Jesús necesitamos de Él mismo. Y esto fue lo que no entendió el hombre rico. Para poder entregarnos a Él necesitamos de Él. Después de que Él se fue, Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 27, Jesús lo miró fijamente y dijo: humanamente hablando, esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Humanamente esto es imposible. Les dice: miren, es bien difícil que alguien que tiene muchas riquezas, que alguien que ama las riquezas, entre en el reino de Dios. Es más difícil que el hecho de que un camello entre por el agujero de una aguja. Y ha habido muchas explicaciones acerca de qué significaba eso, pero significaba algo imposible literalmente. Pero él dice: para Dios no hay nada imposible. Porque el problema del joven rico no eran las riquezas. El problema del joven rico fue su incapacidad de decirle a Jesús: pues ayúdame a poder rendir todo para ti. Ayúdame a poder entregarlo todo. En alguna ocasión sus discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Se recuerdan? Jesús les pregunta y les dice: hombres de poca fe. Y ellos, su respuesta es: aumentanos la fe, porque no tenemos suficiente, pero tú nos puedes dar más. Tú nos puedes ayudar a caminar contigo. Y el joven rico, si hubiera cambiado su respuesta, y si su respuesta hubiera sido: ¿sabes qué? Batallo con esto y me parece difícil, realmente no quiero hacerlo, pero entiendo tu llamado, ayúdame a hacerlo, hubiera sido una historia diferente. Pero él dijo: no, entonces me voy. Porque para nosotros podernos entregar sin reservas necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu, necesitamos que Él nos ayude. El problema real no era su riqueza, era su falta de fe.
para creer que Jesús podía transformar aún los afectos de su corazón. Muchos de nosotros hemos batallado a lo mejor con muchas cosas durante mucho tiempo, aún después de haber escuchado el llamado de Jesús, y seguimos batallando con tentaciones, o seguimos batallando con tendencias, o seguimos batallando con cosas que todavía nos siguen atrayendo y las que no podemos rendirle todo el control a Dios. Pero yo te voy a decir algo: Dios tiene el poder, y su Espíritu tiene el poder de cambiar esas tendencias y de cambiar esos afectos de nuestro corazón, para que aquello que amamos ya lo dejemos de amar y empecemos a amar lo que Él ama. Si a lo mejor hemos batallado y decimos, el dinero y la codicia es lo que me trae aquí, yo no lo puedo soltar, y batallo para dar y batallo para ser fiel a Dios. Dios puede cambiar eso para que podamos soltar eso y empezar a amar lo que Él ama. De igual manera en todas las áreas de nuestra vida. Cuando batallamos todavía en entregarle el control de nuestro carácter a Dios, por ejemplo, Él es capaz de transformar nuestra vida. Él es capaz de cambiar a aquel que un día era un iracundo en una persona que es mansa, que es bueno, que es humilde, que es calmado, que su temperamento se controla. Él es capaz porque nos ha dado el Espíritu para que nosotros podamos ser transformados. Pero tenemos que volver al Maestro. El discípulo tiene que volver a su Maestro. Su inhabilidad para depender de su maestro. Este era el problema del joven rico. Había hecho muchas otras cosas, pero no estaba dispuesto a decir: ahora dependo de ti. Ahora dependo de ti, tú eres mi maestro. Porque eso fue lo que hicieron los demás. De hecho, Jesús los mandó y les dice: no lleven nada, nomás llévense la bolsita que llevan y ya. Donde ustedes lleguen, ahí les van a dar. Y si no les dan, sacúdanse los pies, y va a ser sobre ellos esa suerte si no los reciben, porque el obrero es digno. Y lo que estaba diciendo es: aquel que me sigue, aquel que es mi discípulo, yo soy su maestro y yo me voy a ocupar de su vida. Yo me voy a ocupar de él. Y el dinero no era el problema. De hecho, había otros que tenían dinero alrededor de la vida de Jesús. Había mujeres con dinero que mantenían el ministerio de Jesús. Y a ellas no les dijo: vendan todo y dénselo, porque ellas ya se habían despojado de eso en su corazón. El problema no es que tú tengas dinero y que yo tengamos dinero. El problema no es que traigas un buen carro y te guste traer un buen carro. El problema no es que tengas un buen trabajo. El problema no es una relación. El problema es cuando eso te priva y nos priva de vivir para Él incondicionalmente. Cuando cualquier cosa está por encima del maestro. Y Jesús conocía su corazón. Y fíjense qué tremendo, que aunque conocía su corazón, dice que lo amó. Lo miró y lo amó. Pero fue incapaz de poder rendirse. Un discípulo vive una vida de dependencia de su maestro. Y esta dependencia, miren lo más importante, esta dependencia no es en nuestras fuerzas. Esta dependencia viene a través de su Espíritu. O sea, Jesús no nos dice: depende de mí y hazle como sea, ¿no? Así como a veces somos nosotros. Jesús nos dice: depende de mí, pero yo te voy a dar la habilidad para que dependas de mí. O sea, el paquete que nos da viene con todo. Nuestra dependencia de Dios no es en nuestras fuerzas, es a través de su Espíritu. Miren Filipenses 2, capítulo 13. Dice: pues Dios, pueden decir Dios, trabaja en mí, en ustedes, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pues Dios es el que trabaja en nosotros el poder y el deseo para hacer lo que a Él le agrada. O sea que si tú te has encontrado, o nos hemos encontrado en una situación en la que decimos: es que no tengo deseos de hacerlo. ¿Sabes qué? Pide el deseo, porque dice la palabra que Dios es el que nos da el deseo. Y si tienes el deseo y dices: no tengo el poder,
Pide el poder porque Él es el que nos da el poder. La Biblia dice que su Espíritu, Dios nos da el poder. En otra versión dice tanto el querer como el hacer. Eso nos suena más familiar, ¿no? Tanto el querer como el hacer, su buena voluntad. O sea que cuando nosotros decidimos caminar para Él, entonces Él nos da el deseo para seguir caminando con Él y nos da el poder para seguir caminando con Él como buenos discípulos. Para poder entregarnos a Él necesitamos de Él. Un discípulo que escucha la voz de su maestro tiene que entender que tiene que rendirse a todo, pero no se rinde todo en sus propias fuerzas. Se rinde a través del poder de su Espíritu en nosotros, para poder vivir una vida de dependencia en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Debemos de estar dispuestos a eso. Debemos de llegar al momento en el que nosotros entendemos que somos discípulos de Jesús y que puede llegar el momento en el que nos pida que abandonemos todo, que dejemos todo, que neguemos a todos. A lo mejor no va a ser fácil, pero tenemos que llegar a ese momento. Y mientras los tiempos se ponen más difíciles, tenemos que estar más preparados y más agarrados del Maestro para poder vivir una vida que está entregada a Él totalmente. Número 3, las implicaciones del llamado de un discípulo son que hay una promesa de recompensa si lo entregamos todo por Él. Hay una recompensa, hay una promesa de recompensa. O sea, Jesús no dice nada más sígueme y ahí verás, ¿no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho un trabajo sin saber cuánto les van a pagar? ¿No? Todos preguntamos cuánto nos van a pagar y no hay nada de malo en preguntar cuánto te van a pagar. De hecho, quieres saber para ver si agarras el trabajo. Pues Jesús les dice, miren, ustedes van a tener una recompensa. En el versículo 29 dice, así es, respondió Jesús. Y responde esto Jesús porque Pedro dijo, aquel no quiso seguirte, pero nosotros, dice Pedro, nosotros hemos dejado todo. Nosotros ya dejamos nuestras casas, ya dejamos a nuestras familias. Entonces, ¿qué con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Mire, el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a hablar. Pedro siempre era así, ¿no? O sea, él decía lo que a veces nosotros no decimos. Y preguntaba, ¿no? Así como que no, a veces es como que esas preguntas incómodas, como que cállate, eso no se pregunta. Pero Pedro dice, ¿y luego qué? Entonces, ¿qué nosotros qué? ¿Qué tengo yo en este negocio? ¿Qué tengo yo en este negocio de la iglesia? Porque no se trata nada más de servir. Si tú crees que nada más es de servir por servir y que eres un trapo viejo ahí que te usa, no, estás entendiéndolo mal. La Biblia dice que somos colaboradores. Y Pedro le dice, ¿y nosotros qué? Nosotros hemos dejado todo para seguirte, le dice Pedro. Hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le responde, así es. O sea, Jesús no se enojó con él, ni le dice, ¿qué te pasa? ¿Me estás reclamando? ¿Quieres que te pague? ¿O qué onda? No, Jesús le dice, así es. Estás diciendo lo correcto, le respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, bienes, pero también persecución. Y en el mundo que vendrá, o sea, en la vida eterna también, esa persona tendrá vida eterna. Hay una promesa para nosotros. O sea, no es en vano el escuchar el llamado y seguir a Jesús. Tiene una promesa de bendición sobre nuestras vidas. ¿Alguno de ustedes ha dejado casa o madre o hermanos o algo por Jesús? A lo mejor no los hemos dejado literalmente, pero hemos tenido que rendirnos a Jesús y abandonar cosas. Algunos de nosotros hemos tenido a lo mejor que alejarnos un poco de aquello que nos distrae de caminar con Jesús. A lo mejor hasta la familia.
Pero la promesa es que vamos a recibir más. La promesa es que el que escucha a su maestro y camina con su maestro, el que es un verdadero discípulo, no se va a quedar sin recompensa. Y tenemos que vivir en esto. Si realmente creemos que hay una recompensa por lo que hacemos, tenemos que vivir en ello, invertir en ello. ¿Qué haríamos si nosotros supiéramos que comprando un boleto de lotería con cierto número nos ganáramos la lotería? Lo buscábamos, ¿sí o no? Pedíamos prestado para comprarlo. No nos importara que nos criticaran. Incluso si ustedes, alguno de ustedes que a lo mejor nunca ha jugado la lotería y supiera 100% que si compras un solo billetito te vas a ganar la lotería, lo harías, aunque te criticaran. ¿Por qué dices, me voy a sacar un montón de dinero y hasta este que me critica le voy a dar un poquito? ¿No? ¿Qué sé yo? Si tuviéramos esa certeza segura. Y en Jesús, en su llamado, tenemos una certeza segura de una recompensa que no se mueve. Una certeza segura de una recompensa que va a estar ahí para cada uno de nosotros. Necesitamos hacer lo que sea para caminar y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, para vivir como un discípulo, sin importar a quién ofendemos, sin importar a quien no le gusta, sin importar lo que tengo que sacrificar, sin importar lo que tengo que pasar. Porque sabemos que hay una recompensa segura, pero tenemos que tener esa certeza. Y esa certeza nos la da su Espíritu. Tenemos la palabra de Dios que nos ha prometido una recompensa. Debemos actuar en ella. El joven rico se fue antes de escuchar todo lo que podía haber obtenido, porque Jesús empezó a hablar con los demás. El joven rico escuchó, no entendió, ni siquiera pudo rendirse a Dios y decir, ayúdame a tener fe. Y siguió su camino. Pero aquellos que habían decidido escuchar a su maestro, aquellos que habían dicho, yo soy un discípulo, yo soy de los que escucha, yo soy de los que aprende, yo soy de los que está comprometido sin reserva, y cuando batallo soy de los que sabe a dónde ir. El maestro que tengo no es alguien que está con un palo para darme en la cabeza, es alguien que comprende mi situación, es alguien que conoce mi debilidad, es alguien que tiene el mayor interés de que yo sea igual que Él. De hecho, Jesús les dijo en algún momento, a ustedes les basta con ser como su maestro. Y ese es su propósito. ¿Qué maestro terrenal conoces que quería que tú fueras igual que él? O que lo superaras. Pero Jesús, siendo quien Él es, quiere que seamos como Él y tiene la capacidad de ayudarnos a vivir en este camino, en su llamado, a ser verdaderamente discípulos. Póngase de pie conmigo. Un discípulo, matetes, uno que está dispuesto a venir. Primero tenemos que venir. Antes de poder ir, tenemos que venir. De hecho, incluso antes de poder ser lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que venir. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que escuchar su llamado. Y tenemos que ser capaces de decir, sí, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero seguirte, yo quiero escucharte, yo quiero ser como tú, yo quiero vivir para ti, yo quiero depender de ti. No importa lo que tengo, no importa lo que he acumulado, lo quiero rendir a ti. Y si algo nos enseña la historia del joven rico es que necesitamos rendirnos a Él. Lo más tremendo es que Jesús no se fue a rogarle bien. Jesús no lo correteó. Él le dijo, bueno, mira, ven para acá, déjate, te bajo poquito la cuota, ¿no? Vende la mitad. Es más, no vende la mitad, vende 3/4 partes. Porque Jesús conocía que su corazón estaba ligado a algo más que a Él. No le bajó el estándar.
Y Dios conoce. Y Jesús no nos va a bajar el estándar a nosotros de las cosas que Él sabe que queremos retener. Necesitamos entregarnos totalmente. Y aunque nos parece que cuando nos entregamos totalmente vamos a sufrir, porque esa es nuestra percepción, que cuando nos entregamos totalmente nos va a doler, que vamos a sufrir, que ya no vamos a tener lo suficiente. Aquella persona que batalla para dar es porque cree que no le va a alcanzar, que no va a tener lo suficiente. Igual en todas las áreas de la vida. Cuando no entregamos a esas áreas, por ejemplo, en nuestro carácter, es porque pensamos que tenemos justificación para ser como somos. Pero aun cuando nosotros pensamos que nos va a doler, cuando realmente nos entregamos a Él, no hay experiencia mejor y más satisfactoria que cuando dices: yo dependo de Él, yo vivo para Él, yo soy de Él, yo pertenezco a Él, yo voy a vivir para Él, yo voy a servirlo con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Yo voy a caminar en sus mandamientos. Y empiezan a fluir de nosotros ríos de agua viva, dice la palabra del Señor. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que tiene sed puede venir y beba, y empezarán a correr de su interior ríos de agua viva. En otra ocasión les dice Jesús: el que viene a mí necesita comer mi pan, o sea, necesita entregarse todo. El que a mí viene, yo no le echo fuera, pero tiene que entregarse completamente, todo, aventarse entero, decir: aquí estoy con todo lo que soy, Señor, me entrego a ti. El llamado de Dios, el discipulado empieza cuando nosotros aceptamos su llamado.